Soy Ramón Aguilar a través de Pulso Sur, la capital. Este es el programa Y Ahora Qué, donde les hemos presentado a los personajes políticos del Estado de Quintana Roo, también a la gente que está en los temas administrativos y en los temas sociales, que son parte de la historia de este Quintana Roo moderno, donde usted puede sacar sus propias conclusiones en base a lo que todos ellos nos informan y nos comentan. Algo muy importante es presentarles a ustedes, a quienes están haciendo el trabajo legislativo por Quintana Roo, allá en la máxima tribuna, por supuesto, en la Cámara de Senadores. Y por eso hoy invitamos a una mujer que dio la gran sorpresa, ganando pues un escalón ahí en el Senado. No es fácil, recuerde que generalmente han sido senadores por el Partido Acción Nacional en su gran mayoría, pero ahora hay una mujer que trae un nuevo estilo de hacer política, y me refiero, por supuesto, y le doy la bienvenida a la senadora Mayuli Martínez. Muchas gracias. Ay, al contrario, no, muchas gracias por esta invitación aquí a tu programa, a Pulso Sur, y pues muchas gracias por este preámbulo, sobre todo de lo que estamos haciendo y platicar contigo y con el auditorio, lo que estamos haciendo desde el Senado. Es que es una época donde el empoderamiento de la mujer en términos de política se empieza a dar en muchos partidos. Obviamente en Acción Nacional era un tema que siempre había más caballeros que damas haciendo política. De repente se abre este parteaguas, la pregunta oficial, ¿y ahora qué sigue para Mayuli Martínez? Sí, mira, primero que nada lo que comentas es cierto. Creo que la participación de las mujeres en política ha sido relegado durante muchos años, y a lo largo ya prácticamente de 10 años a la fecha se ha estado dando mayor participación a las mujeres en política y en todos los partidos políticos, debe ser, e inclusive en el propio gobierno. Por eso es importante que sigamos las mujeres participando, echadas para adelante. Ramón, es muy importante que nos atrevamos, porque siempre vemos que pudiera ser, o se nos dijo en su momento, que es la política es un espacio para los hombres, para los caballeros, que es algo más masculino, pero no. Finalmente las decisiones en el quehacer político, en el día a día de México y aquí en nuestro estado, en Quintana Roo, pues prácticamente tiene que haber una participación mucho más activa de las mujeres, y por supuesto lo hemos visto hoy en el Congreso del Estado, en los ayuntamientos, en las presidencias municipales, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, en fin, pues la participación de las mujeres debe ser siempre activa, proactiva, y por supuesto encaminada al trabajo del quehacer político en el Estado, en esta gran toma de decisiones, Ramón. De repente, como que ser senador es uno de los trabajos que tiene que ver mucho con los temas de la legislación, defender sobre todo parte de la geografía de Quintana Roo en momentos difíciles, aportar propuestas para lo que tiene que ver con las nuevas leyes, por lo que a veces pensamos nosotros que no es justo para los quintanarroenses. Un tema que siempre ha sido la gran debate tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, el tema de los impuestos. De repente tenemos Cancún, que es una de las ciudades o la industria sin chimeneas que pues es más castigada. De repente el gobierno federal, si lleva 10 pesos de impuestos, pues le devuelve 50 centavos al Estado. Se ha comentado en estudios que de alguna forma durante muchos años Cancún pues apechugó el desarrollo de partes de Chiapas, de Veracruz, de partes del sureste de México, ¿no? Al abrirse, generar empleo, darle oportunidades a miles y miles de personas que vinieron de todas partes de México y del mundo. Y esta gran marca que se construyó en otras administraciones les ha dado empleo. Pero de repente ustedes, ¿cómo aportan, cómo le piden al gobierno federal que ya haya ese piso parejo, como dice el gobernador Carlos Joaquín? Sí, mira, creo que es un tema bastante importante y delicado que, perdón, que hemos estado atendiendo a lo largo ya de esta legislatura, sobre todo cuando, no sé si recuerdas que hace un par de meses se hizo la desaparición de los fideicomisos, se estaba viendo el paquete económico de la ley de ingresos, en donde también, es decir, bajar, por ejemplo, el tema del IVA y del ISR aquí al sur del estado. Hemos ido planteando una serie de propuestas en el que siempre es difícil el poder compaginar el Estado con la Federación, y no es de ahorita, no es porque ahorita esté gobernando en el Estado un gobernador de un partido político y a nivel federal esté gobernando un presidente de otro partido. Es un tema añejísimo, Ramón.
muy antiguo de decir, oye, los estados generan muchísimo dinero a la federación y lo que se les regresa es muy poco. Y siempre se ha ido hablando a lo largo de muchos sexenios de reconfigurar esta fórmula, ¿no? Porque dices, oye, al final es, como bien lo dijiste, es el ejemplo, o sea, si se da 10 pesos Quintana Roo, que es hipotéticamente hablando, no es esa la cantidad, pero si se da por cada 10 pesos, te puedan devolver una cantidad muy mínima de lo que realmente retribuye. Si nos hemos dado cuenta, inclusive ha habido un sector de gobernadores que dicen, oye, a ver, no, inclusive vamos a separarnos de ese gran pacto federalista que se tiene y que cada estado lo que genere al final del día se quede. Lo que te quiero decir con esto es que sí se debe devolver, debe haber nuevamente una reconfiguración de estas aportaciones, sobre todo porque la gran inequidad que se puede dar en este caso en lo que se regresa para los estados. En el caso de Quintana Roo, un estado altamente turístico, representamos el estado más importante del país. Imagínate, de las 32 entidades federativas, Quintana Roo representa prácticamente el 50% del turismo en México. O sea, nada más imaginémonos. Tenemos uno de los aeropuertos en Quintana Roo más grandes, que está en la ciudad de Cancún. Llegan los mayores números de cruceros a México. Bueno, sabemos que ahorita por el tema de la pandemia no lo tenemos. Tenemos una gran influencia en materia turística que hoy, derivado de la pandemia, nos ha golpeado muchísimo, Ramón, en el estado de Quintana Roo, pero que finalmente se tiene que haber ahora unas nuevas reconfiguraciones, no solamente desde antes, sino ahora, derivado de la pandemia, ¿qué vamos a hacer inclusive con el gasto público, Ramón? Hay muchísimas preguntas, hay muchísimas interrogantes. Creo que hoy la economía, por ejemplo, ha tenido una debacle estrepitosa. Antes de la pandemia ya estábamos cayendo en crecimiento económico. Rojos, es correcto. Estábamos ya en números rojos, estábamos cayendo. Llega la pandemia, híjole, ¿no? Pues esto evidentemente no solo es a Quintana Roo, es a todo el mundo que nos está afectando. Y por supuesto que tenemos que ir generando nuevas políticas públicas, sobre todo con esas nuevas condiciones de cómo vamos a atravesarlas, sobre todo por el tema de la pandemia, un tema totalmente extraordinario que nos está pasando y que necesitamos llevar estas acciones. Pero ahí es donde directas. hay que hacer aportaciones, creo yo, al gobierno federal, porque de repente Cuba ha emitido algunos comunicados oficiales de que ellos se están preparando para hacer un turismo médico a gran escala, donde ya están por desarrollar una de sus vacunas, y que todo el que llegue a Cuba va a tener que y va a tener un costo, o sea, no va a ser gratis. Entonces, muchos nos preguntábamos, bueno, pues esta debe ser la opción que debe tener Quintana Roo. O sea, si tenemos un programa a nivel nacional de reactivación económica, el tema entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados, es buscar cómo reactivar esas industrias que no se caigan, porque ya perdimos más de 100,000 empleos. Estamos en proceso de recuperación del empleo. Así es. Pero eso nos daría una certificación que todo el turista que viniera, pues ya viniera, si no está vacunado, pum, aquí se pudiera vacunar. Digo, en su momento, porque ahorita estamos en las pruebas de las vacunas y esperemos que pronto llegue. Tengo entendido que ya se dio la oportunidad que los estados vean ahora qué vacuna van a usar, pero todavía creo que hay un largo protocolo para ello. Sí, mira, con el tema de las vacunas, realmente ahí hay una situación bastante compleja. Hoy los laboratorios están vendiéndole a los gobiernos nacionales, es decir, de primera instancia al gobierno federal, al gobierno de México, le están vendiendo. Hace un par de días recordaremos que el presidente dijo, bueno, ya puede la iniciativa privada y los gobiernos estatales adquirirlas. Esto pues evidentemente es un tema que va a favorecer al país y a la gente, porque evidentemente lo que buscas es la mayor dispersión de la propia vacuna. El problema es que ahora dicen, pues primero tenemos contratos con los gobiernos nacionales. Sí, entonces tengo un compromiso prácticamente. Ya invirtieron millones de dólares por adelantado. Entonces dicen, no, pues espérame, pues le voy a dar primero al gobierno federal, pues porque ahí tengo ya comprometido este contrato, ¿no? Y todavía no he terminado de poder darlas. Entonces, aunque venga un estado a querer decir, tal entidad federativa, oye, te quiero contratar o te quiero comprar vacunas, no, espérame, ¿sabes qué? Todavía tengo que venderle al gobierno federal,
porque no lo podemos hacer. Si bien es cierto, se hizo ese pronunciamiento, la realidad es que en la práctica va a ser todavía aún más complejo poder llevarlo a cabo por la gran demanda que se tiene, y no solo en México, imagínate en todo el mundo que están queriendo adquirir las vacunas. Cada país está empujando con cada laboratorio. Claro, está empujando con cada laboratorio. Hay diferentes tipos de vacunas igual, Ramón. Entonces, la realidad es que es un tema bastante complejo, ¿no? Ahorita vemos, por ejemplo, Estados Unidos sí está llevando a cabo una vacunación mucho más amplia, más, inclusive hemos visto gente de México que ha ido a Estados Unidos a vacunarse, porque de acá, en México se ha dicho, ¿no? De aquí a que nos toque a lo mejor a ti o a mí, que somos de una edad media, pues a lo mejor nos toque hasta el siguiente año. Bueno, entonces, que vamos de acuerdo al censo, ¿no? Van primero los médicos, van exactamente. Las áreas de primera línea, la gente de 80 para abajo, pero ya no toquemos ese tema porque no vamos a acabar. Temas de legislación, ¿cómo vamos? Las propuestas, ¿qué está viendo ahorita Mayuli en el Senado? Pues mira, ¿qué está proponiendo? Un tema prioritario para mí en este 2021 va a ser prácticamente trabajar desde el Senado de la República con el tema de la reactivación económica. Desde el Senado hemos planteado diversas iniciativas. Lo empecé a hacer desde que inició la pandemia. Empezamos a hacer varios planteamientos en materia económica, porque también desde el Poder Legislativo se puede darnos las herramientas para que tanto el Ejecutivo, es decir, el gobierno federal y los gobiernos estatales puedan irlo aplicando. La realidad es que, imagínate, nadie sabía o nadie se imaginaba que esto iba a llegar, y México no estaba preparado en su regulación, en su legislación, para poder hacerlo. Entonces nos cae, híjole, ¿y cómo le vamos a hacer? Entonces hemos presentado una serie de propuestas en las que se deban de apoyar precisamente directamente al trabajador. Nosotros proponíamos el ingreso básico universal, que en este caso se le puedan apoyar a los trabajadores formales e informales con un apoyo para que pudieran ir porque todos nos dijeron váyanse a casa, pero evidentemente la economía cae, los negocios cierran, todos los trabajadores dejan de trabajar. Evidentemente el dueño de un negocio pues podrá decir, bueno, voy apoyando a mis trabajadores, pero no les puedo pagar. Pero también el daño es muy fuerte, por eso, bueno, aquí el gobernador implementó el programa de apoyo en alimentos, porque estaba dirigido más que nada a la gente que más vulnerable. Un ejemplo, alguien que ayuda en una casa por 2-3 horas al día, 4 horas con la pandemia, pues la mandan a su casa, y es una persona de la tercera edad que a lo mejor cuida al nieto, cuida al sobrino, ¿y con qué generan ingresos? Por supuesto, y hay algo muy interesante. El gobierno del estado implementó estas acciones que creo que también por eso han evaluado mucho mejor al gobernador Carlos Joaquín, porque llevó a cabo programas en plena pandemia. Recordarás, empezó la pandemia, nos dijeron en marzo, guárdense, y a partir de abril aproximadamente empezó a generar estos programas. Aquí estuvieron los jóvenes de juventud entregando despensas. Exactamente, hicieron, a ver, vamos a apoyar a las familias con la despensa, vamos a subsidiarles el gas. ¿Te acuerdas que decían, vamos a darles sus vales para que puedan tener el gas? Vamos a subsidiar parte del costo de la energía eléctrica, es decir, subsidiaron una parte del consumo de la gente para que la gente no pague todo su consumo de energía eléctrica. Es decir, el gobierno del estado, el gobierno encabezado por Carlos Joaquín, llevó a cabo acciones importantes e interesantes que evidentemente ante esta situación ha sido hora de los gobernadores mejores calificados a nivel nacional. Es decir, comparado con en las 32 entidades federativas, Carlos Joaquín llegó a los estándares de los 5 mejores gobernadores del país. El primero fue Yucatán. El primero, exactamente, Yucatán, en donde también... son parte de esta misma fracción de gobernadores emanados del PAN. Así es, exactamente, ¿no? Mauricio Vila también, emanado del PAN, Carlos Joaquín, emanado del PAN, y bueno, y muchos más gobernadores que llevaron a cabo este tipo de acciones, que evidentemente cuando alguien dice vamos a cerrar los negocios, vamos a cerrar todos, quédense en casa, la gente, pues por supuesto, dice, oye, tengo un guardadito y puedo quedarme, ¿qué será? 15 días, pero no más. Pues y mira, finalmente por la implementación de estos programas tan importantes, creo que fueron un acierto por parte del gobierno del estado de Quintana Roo, precisamente para ir amortiguando este gran golpe pues a la economía de las familias mexicanas derivado de la pandemia.
Y en el tema, por ejemplo, cuando usted está en la calle, porque bueno, usted es senadora y no es de un distrito, es de todo el estado de Quintana Roo, ¿qué le dicen cuando está, no sé, en Cancún, en alguna reunión, visitando gente, haciendo una gestión, tomando datos para una propuesta de ley, a diferencia de Chetumal? Mira, son composiciones distintas. A ver, primero decirte que nada, Ramón, yo soy chetumaleña y evidentemente la composición del Estado es diferente, las necesidades de la gente es distinta. Aquí en Chetumal, evidentemente, mucho de lo que se basa el empleo de muchas familias, pues están derivadas de lo que pudiera dar el gobierno, es decir, parte de siempre tenemos algún familiar que trabaja en alguna dependencia de gobierno, de cualquier índole. Pero también lo que nosotros aquí en Chetumal lo que queremos es que haya desarrollo económico. Hay muchísima gente, muchos empleos, muchos negocios que dicen, oye, yo quiero prosperar y quiero seguir avanzando. No podemos compararnos con otros municipios del estado que tienen diferentes características, y qué bueno que tienen diferentes características y que tienen otras modalidades, otras formas, y hablo específica, por ejemplo, de Cancún, de Playa del Carmen, que son economías muy importantes para el estado en sí, que eso ayuda a todo el estado, a la composición de todos los municipios, pero cada municipio tiene una particularidad y evidentemente ves diferentes demandas. Lo que sí siempre he visto, tanto en Cancún como en Chetumal, es el tema de los servicios públicos municipales. Ahí sí, todos somos parejos, o sea, es decir, ahí sí todos los municipios reclaman y exigen lo mismo. Tú vas a Cancún y evidentemente el tema de la basura, el problema de la basura, de las calles, de los estancamientos de agua. Acuérdate que en plena pandemia empezaron las lluvias, no sé si te recuerdas que hubo muchísimas lluvias, y tú vienes aquí a Chetumal y es la misma situación. Los servicios públicos municipales, que no hay lo suficiente para poder hacer la recolecta de basura. Bueno, me pasaba igual a mí en tu casa, la casa de todos ustedes. Yo vivo en una colonia aquí en la Adolfo López Mateos, y también decías, oye, a ver en qué momento va a pasar el servicio de la basura para poder llevarse la basura. Es decir, en eso podríamos decir que son las mismas condiciones con respecto al tema de los servicios públicos. Y en el tema en esta parte económica del emprendimiento, pues por supuesto que necesitamos darle mayor realce a nuestra capital. Creo que desde el gobierno del estado se ha estado dando esas actividades. Antes de la pandemia recuerdo perfectamente que el gobierno estatal hacía actividades acá, las deportivas que se hicieron aquí de voleibol en Chetumal. Bueno, imagínate, el traer aquí a la capital, nunca lo habíamos visto. Yo fui con mi hija a convivir un rato para ver estos torneos de voleibol. Mayor tenía un excelente programa de fortalecimiento de la identidad cultural local, de ferias económicas y ferias gastronómicas. Así aquí, es. En lo que era, preguntamos a la producción, ¿dónde? En el parque ahí de la explanada. Le voy a hacer esa pregunta. La Feria del Coco, no sé si te acuerdas de la Feria del Coco también, ahí vamos. Le preguntaré temas de política, pero después de este video, porque estas son las acciones que se están haciendo aquí en la ciudad de Chetumal. Adelante. Cerca de 40 millones de pesos fueron invertidos en la construcción de la red de drenaje sanitario, cárcamo de aguas residuales y emisora a presión de aguas residuales en Mahahual, una obra que por años habían anhelado los habitantes de la zona. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, estuvo presente en el banderazo para dar inicio a la obra que beneficiaría a los habitantes del fraccionamiento Arrecifes en la localidad. El mandatario estatal resaltó que a lo largo de la administración se han invertido casi 100 millones de pesos en materia hidráulica, agua potable y drenaje sanitario para Mahahual. Por su parte, Gerardo Mora Vallejo, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, dio a conocer que a mediados del año, con el emisor de presión terminado, estaría cubierto el primer poblado al 100% en agua potable y alcantarillado. Por otro lado, entre las cuestiones para impulsar al Estado en materia de turismo y socios comerciales del extranjero, el gobernador Carlos Joaquín mantuvo una reunión con la cónsul de Estados Unidos, Courtney Bale. Esto debido a que miles de visitantes que llegan a Quintana Roo provienen de la nación norteamericana, por lo que la reunión era necesaria para tratar temas relacionados con el turismo, seguridad y las nuevas restricciones de viaje a causa del COVID-19, así como inversiones de socios comerciales estadounidenses. Y en relación al COVID-19, toda la entidad prohibió el color naranja de acuerdo al semáforo epidemiológico estatal, que así lo determinó por el aumento de contagios que se desarrolló en las últimas semanas. En el caso de la zona sur, que recientemente retrocedió en el semáforo, el gobernador había
había advertido en días pasados que era probable que sucediera a raíz del relajamiento de las medidas y las aglomeraciones como las que ocurrieron con la reapertura de la zona libre a la que muchos chetumaleños asistieron. Pulso Sur, el canal de la capital. Hacer una pregunta, porque si no van a decir la gente en las redes sociales que esto pues es una entrevista a modo, que estuvo amarrada y temas de esos. Si en este momento usted terminara su participación como legisladora, ¿cuál sería la aportación que más le llenaría a usted? ¿Cuál sería su legado allí en el Senado? Mi legado en el Senado. He estado impulsando muchísimo toda la industria turística desde el Senado de la República. Es decir, ¿qué pasó cuando yo llego al Senado? Ramón decía, bueno, ¿a dónde nos vamos a enfocar? ¿Cómo me voy a enfocar desde el Senado de la República evidentemente para mi estado? Como bien dices, el ser senadora representa toda la entidad, representa al estado frente a la federación. Entonces, tenemos una composición de municipios ampliamente diversa, es decir, lo dijimos hace un momento, no es lo mismo el norte que el sur, la zona maya, es decir, son diferentes las composiciones en el estado. Por ejemplo, en el caso de las islas nos han pedido muchísima gente de la sociedad que hagamos trabajo de legislación referente a las islas específicamente. Ahí he tenido mucho acercamiento con diferentes sectores de la sociedad para tal caso. En materia al norte del estado sobre todo, hemos estado impulsando muchísimas políticas públicas en materia turística. Lo importante es que pueda yo trabajar, he presentado una iniciativa, no sé, en el sentido de que el turismo sea determinado como prioridad nacional, como un eje prioritario de desarrollo económico. ¿Qué significa esto? No sé si recordarán todo el mundo, los mexicanos siempre teníamos a la mente qué es lo que se desarrolla más importantemente en México. Decíamos, el petróleo. Somos poderosos en petróleo. Es el orgullo mexicano que teníamos una empresa como Pemex. Hoy las condiciones de Pemex no son las mismas. Hoy está en déficit. Y la nueva industria que ahora saca adelante a nuestro país... ¿Es la industria sin chimeneas? Es precisamente la industria sin chimeneas y, por supuesto, es la industria turística. Tenemos marcas, por ejemplo, tenemos marcas como Cancún, la Riviera Maya, tenemos la marca Isla Mujeres, tenemos la marca... está surgiendo una nueva marca en el sur que se llama Bacalar, por supuesto, una marca que va haciendo un turismo más premium. Y todas son exitosas, o sea, el Caribe mexicano es impresionante el éxito. Por eso es que se tiene que regular mucho. Por eso, exactamente. Entonces, evidentemente, pues, ese ha sido las iniciativas más importantes. Y en el caso del sur del estado, presenté reiteradamente desde que entré en el 2018, 2019 y 2020, presenté en 13 ocasiones la reducción del IVA aquí en la zona sur. Sabemos que nosotros en Chetumal, como tuvimos antes esta diferenciación con otros... La mal llamada zona libre de Chetumal. Bueno, ahora si quieres platicamos del tema... Por eso lo toco. Porque ahora, con el decreto que ahora se estableció, la realidad es de que yo lo dije, enhorabuena, qué bueno que ya el gobierno federal decide, vamos a hacer nuevamente regresar el tema de la reducción del IVA aquí. Se le denomina, el nombre es zona libre, pero ese es el nombre. Realmente no habrá una zona libre. Es una zona fronteriza, ¿no? Que coincide muy prácticamente a la del norte. Claro, y ese es el nombre que se le está dando al programa. Pero no es que regrese Chetumal como una zona libre de hace muchísimos años. Bueno, yo a mí creo que no me tocó vivirla. Yo soy del 82 para acá, de 1982 para acá. Pero recuerdo, ¿no? A mis padres que la vivieron, mis abuelos, muchísima gente, nuestros familiares que la vivieron y que era un recinto, pues evidentemente con mucha economía y mucho flujo económico, que eso no es lo que va a regresar ahorita. No va a haber una zona libre como tal. El programa así se llama, pero es la reducción del IVA y evidentemente... Para las empresas que se afilien a ese programa, beneficios fiscales como lo maneja el SAT. Exactamente, es para las empresas que se afilien a ese programa. Hay una diferencia, Ramón. La propuesta de una servidora era reformar la ley del IVA para que en la ley del IVA esté estipulado y no a través de un decreto. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si tú hoy vas al supermercado, tú compras y les dan un ticket
Allá dice en subtotal y te dice el IVA y antes decía 11%. Y luego tú pagabas menos IVA. Por ejemplo, tú ibas a comprar un vehículo, tú comprabas un coche, ibas a la agencia, subtotal, te decía el IVA y decía el 11% y ya te decía la cantidad y bajaba total. el precio. Por eso muchos familiares que tenemos, por ejemplo, de Yucatán o de Campeche, ahí de Mérida, venían a comprar su coche a Chetumal o a Quintana Roo o a Cancún porque todo el estado tenía este privilegio porque era más barato, se ahorraban 20,000, 25,000 pesos. Pero el decreto y las reglas de operación traen cosas diferentes. Por ejemplo, tú no puedes facturarle, si estás en régimen de zona fronteriza, zona libre, a una empresa de Yucatán, porque en ese momento quedas fuera del régimen de la zona libre. Tú únicamente vas a tener una venta, vamos a decirlo así, de raya, de tienda, una venta local. Tendrías que venderle a una empresa local y que esa empresa le venda una afuera que no esté en el tema de la zona libre. Al momento, pues no hemos visto grandes empresas que hayan aperturado. Aperturó más rápido la zona libre de Beliza. Sí. Que todavía nosotros está en ese proceso, vamos a ver cómo camina. Así es, Ramón. Entonces, hay una diferenciación, tú lo acabas de decir muy puntualmente. Hoy, si se dan cuenta, ustedes compran sus productos y evidentemente el IVA sigue siendo del 16%. Inclusive te puedo decir que en la zona fronteriza del norte, y ya subió la gasolina, la frontera norte del país, solo el 4% de las empresas, 4% de las empresas de toda la franja fronteriza del norte del país, que estamos hablando de varios estados, se han registrado ante este nuevo, a esta parte de la reducción del IVA. Es decir, que nada más nos quede claro a los chetumaleños y chetumaleñas que no es la misma condición o no vamos a ver lo mismo que hace muchos años vimos o cuando pagábamos menos de IVA. Entonces, lo acabas de decir tú muy bien, de manera muy clara, ejemplificada. Y evidentemente, pues esto no es lo que finalmente quisiéramos. Por eso lo importante era reformar la ley del IVA, porque ahí sí, en todo, se hubiera poder aplicado este beneficio. Bueno, ese es uno de los temas que, una cosa, digamos, es la parte de la información gubernamental y otra parte es la operación en los números, que son muy diferentes. Pero vamos a preguntarle temas que tienen que ver ahora sí con la política en los tiempos del coronavirus, porque de repente en Quintana Roo hay una efervescencia, hay una fortaleza de mucha gente que está participando, que está buscando tener una aspiración como cualquier ciudadano mexicano y sobre todo quintanarroense. Pero bueno, ¿qué pasa en Cancún? ¿Cómo está el tema de acción nacional? Porque de repente como que han estado muy respetuosos, tanto en los medios de comunicación, en la forma de operar, a diferencia de otros partidos que de repente han salido a la calle, han tomado la calle, han estado haciendo campaña en redes sociales y muchas cosas de sus aspirantes. ¿Ustedes cómo viene este proceso? Digo, le pregunto porque pues a lo mejor tiene un poquito de conocimiento en el tema, claro. Las reuniones que hace el partido, donde ustedes asisten como militantes y temas de esos. Claro, pues por supuesto, mira, al final del día, como militante también de Acción Nacional, y estamos finalmente en este proceso de concluir los procesos internos, acabamos de firmar una alianza en la cual estamos viendo varias fuerzas políticas. Las condiciones, lo acabas de decir como el título, los procesos electorales y la pandemia, sí, evidentemente, creo que los procesos, estas campañas van a ser totalmente distintas, la forma de poder hacer campaña. Es que los medios de comunicación digitales, redes sociales, van a jugar un papel fundamental. Por supuesto. Va a ser, yo creo, un 50% de la información, de la difusión. Por supuesto, creo que hoy a través de las redes sociales y los medios tradicionales, radio, televisión, periódico, pero sobre todo las redes, los digitales, van a ser un factor fundamental, sobre todo para las candidatas y candidatos, de decir, híjole, ahí es la manera de cómo vamos a poder transmitir, se van a poder comunicar con su electorado. Seguramente podrán salir a ciertos recorridos, pero ya no vas a ver sí, los mítines. Los mítines, oye, 50 personas acompañando al candidato o a la candidata. Son momentos distintos y creo que eso tiene que ver ya ahorita, tiene que ser campañas ya muy focalizadas, por ejemplo, con una estrategia muy definida y sobre todo
pues con mucha creatividad, ¿no? Pues mucha creatividad. Yo me imagino ahorita, yo creo que van a estar a lo mejor donando algunos geles antibacteriales o algunos cubrebocas. Pero no, que no hagan como alguna diputada de la zona norte en su momento que traía otro tema de campaña. No voy a decir que estuvo donando y regalando porque, pues bueno, es tema de cuestiones de protección personal. Pero, por ejemplo, mire, aquí se rumora en los cafés de la ciudad, en esos lugares donde llegan los expertos politólogos, todos los días a tomar su café o en la noche, por ejemplo, que en el tema de Acción Nacional hay un tema interesante, o sea, hay una sinergia entre juventud y experiencia, pues que están haciendo su trabajo al interior de Acción Nacional, porque bueno, en Acción Nacional, para que tú seas aspirante, pues tienes que tener, bueno, yo recuerdo, no sé si ya cambió, ¿no?, que tienes que tener mucho el respaldo de lo que eran los militantes, no, claro. No sé si ya cambió la estrategia. No, claro. No, sigue cuando tenemos diferentes procesos internos, okay. Obviamente, inclusive siempre en el PAN siempre se han puesto convocatorias abiertas, es decir, no solo para los militantes, si hay cuadros, y lo hay, de hombres y mujeres de la sociedad que quieran ver una oportunidad de poder ayudar a la comunidad y lo quieran hacer a través de Acción Nacional, el PAN siempre ha estado abierto a esas posibilidades. Hemos visto grandes candidatos de Acción Nacional, imagínate, el famoso El Maquillo en los 80s, claro, venía de la sociedad civil, fue líder de Coparmex a nivel nacional, es decir, una persona empresaria, líder social y que fue candidato. Un senador aquí muy rudo como era Guadiamar. ¿Quién no recuerda en el PAN a Guadiamar? Uno de los senadores venía de la Canaco, empresario, y rudo en el tema de... Y muchas gentes así, en Cancún te pudiera hablar de Mercedes Hernández, por ejemplo, que también vino de la sociedad civil y que posteriormente se afilió al Partido Acción Nacional. En fin, lo que quiero decir con esto es que siempre ha habido esta posibilidad de apertura de puerta, de que alguien pueda entrar, participar y posteriormente inclusive hasta afiliarse en el partido y mantenerse como muchos lo han hecho. Estamos en esa etapa, Ramón. Le pregunto esto porque de repente voy a dar nombres, a lo mejor yo estoy equivocado. A ver. Digo, porque es lo que estamos escuchando. Por ejemplo, aquí, por Acción Nacional a la presidencia municipal, pues está Fernando Méndez, que en estos momentos es titular del Instituto de la Juventud, ¿no? Los mismos militantes lo han comentado que tiene una posibilidad, el doctor Juan Ortiz, que está en el CECITE, y pues no sé qué damas hay también, no sé qué ha escuchado usted, cómo viene este tema. Digo, sí, es lo que se comenta, ¿no? Es lo que se comenta en el famoso café. En el café, en los pasillos, que llegan los amigos acá a Pulso Sur y me dicen, no, es que mi candidato es Fernando, es que mi candidato es el doctor, es que tenemos otro candidato, ya no sabemos. Sí, mira, aquí lo importante es ya van a aperturarse las convocatorias por parte de Acción Nacional, pero sobre todo referendo a estas dos personas que comentas, tanto de Fernando como del doctor Juan Ortiz, son dos personas preparadas, por supuesto, cada quien con diferentes perfiles. Es como si dijéramos, bueno, pues una servidora, pues yo sí es panista, senadora, pero siempre hemos podido abrir esos espacios y evidentemente nosotros los vemos con gran oportunidad. La verdad es que pudiéramos hacer una muy buena sinergia con quienes vayan a registrarse, porque también te tengo que decir, Ramón, no sabemos quiénes más se vayan a registrar. No, yo creo que muchos. Sabemos que en el café quiénes suenan, quiénes se oyen, quiénes quisieran, pero bueno, finalmente hay que esperar esos momentos en donde se estén registrando y que bueno, al final del día ya se puedan ir determinando los cuadros femeninos de Acción Nacional, que yo creo que no van a dejar que solo caballeros se inscriban. Yo creo que va a haber muchas mujeres ahí metiendo presión, el tema de la equidad, temas de esos muy importantes. Cancún, por ejemplo, tienen magníficos cuadros, pero también está pues don Carlos Orbañanos, por ahí lo han estado subiendo, lo bajan, pero está muy metido, van ensiglados en una coalición. ¿Cómo viene esta coalición? ¿Cómo viene esta coalición? Bueno, ahorita estamos en alianza en algunos municipios y en otros estamos en candidaturas comunes, que es en el caso de Cancún. En el caso de Benito Juárez, por supuesto, hay también, como bien dices, ya algunos gallos que han levantado la voz, que han dicho yo quiero participar. Creo que ya nada más es esperar que salgan, emitan estas convocatorias. Es importante que la participación y las decisiones, pero sobre todo que lo importante y que en el PAN todos quienes estamos en Acción Nacional,
quienes estamos en los órganos políticos, no solo una servidora, hay muchísimos cuadros más en Acción Nacional, que lo que estamos buscando y estamos propiciando es la unidad, que salgamos para adelante, que tengamos la oportunidad bien fuerte, con fortaleza de salir a estos procesos electorales, a estas campañas y bueno, vender las mejores ofertas. Nosotros creemos hoy que nosotros tenemos las mejores ofertas de campaña y políticas y que precisamente puedan ir enfocadas ya a que los ciudadanos puedan conocerlas y tomar decisiones. Inclusive, ya lo dijimos, con este tema de la pandemia complejo, esta parte comunicacional, esta parte de el tacto de los candidatos o candidatas con la gente va a ser bien difícil porque la gente lo que quiere precisamente es conocer de manera directa al candidato o la candidata, o sea, saber, oye, ¿cuáles son tus propuestas? Y evidentemente por una situación de pandemia va a ser complejo para todos los escenarios. Y hay gente que tiene, a lo mejor tiene una facilidad para hacer clic con la gente. Claro. Pero de manera presencial y a lo mejor cuando está en una entrevista o a través de medios, no se le da tanto o viceversa. Hay gente que es muy buena en temas claro. de redes sociales, pero al momento de estar con la gente, pues no hay clic. Entonces, pues son temas que hay que medir, que analizar, que proponer, y eso es lo que vamos a ver muy pronto a través de las redes sociales. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué le quiere decir a los chetumaleños y a los quintanarroenses? Pues primero que nada que tiene una senadora cercana a la gente, una servidora que de verdad estoy fuerte ahí defendiendo los temas. Me tocó defender el tema del sargazo fuertemente, de sensibilizar al Senado, por ejemplo, con ese tipo de temas, con el tema de bajar el IVA, pero bajarlo desde la ley del IVA, impulsar a la industria turística para que sea un motor de desarrollo económico en el país. Es la nueva tendencia. El petróleo ya se ha quedado rezagado y finalmente son los temas innovadores que estoy presentando desde el Senado y por supuesto decirles a Quintana Roo, pero sobre todo a mi casa, a Chetumal, a los chetumaleños y a las chetumaleñas, que tenemos que seguir trabajando juntos, que tenemos que seguir forjando sinergia, que han sido momentos muy complicados del 2020 a través de la pandemia y que en el 2021 todavía seguimos saliendo adelante, seguimos en redoblar esfuerzos, pero que finalmente como somos, Ramón, una sociedad ganadora en Quintana Roo, sabemos salir adelante, en Chetumal lo sabemos hacer y por supuesto ponerme siempre a disposición de la gente que de alguna manera confió en mí en su momento en las urnas, pero sobre todo de representar a todas las quintanarroenses y a todos los quintanarroenses desde el Senado de la República y lo seguiré haciendo en esta agenda que vamos a impulsar fuertemente en este 2021. Solo antes agradecerle que nos haya acompañado, pero me hacen una pregunta en las redes sociales y creo que es muy claro. sano por el tema de que la tribuna legislativa aquí en Quintana Roo, que se encuentra aquí en nuestro querido Boulevard Bahía, ha tenido un tema que está tomado, o sea, un grupo de feministas, activistas, muchas chetumaleñas, muchas de Cancún, no han logrado ponerse de acuerdo con el diputado Miranda. Le pregunto esto porque usted estuvo en el Congreso, conoce cómo funciona. ¿Qué tan complicado en estos momentos y a esta altura de donde la sociedad por esta pandemia se ha vuelto muy indiferente? Donde a lo mejor temas como esos que ocurren, uno está más preocupado por llevar los alimentos a casa, por cuidarse del coronavirus, y a lo mejor no vemos que el hecho que el Congreso del Estado no opere en la funcionalidad para la cual fue creada, pues a todos los quintanarroenses pues nos afecta, porque no sabemos qué está pasando. Claro, por supuesto, creo que el tema de haber pues prácticamente tomado las instalaciones del Congreso del Estado deja en un grado de no operatividad como debiera ser el Congreso. Tengo entendido, bueno, lo sabemos públicamente, que están operando en otras instalaciones, que están trabajando desde ahí. Y bueno, finalmente también hay una manifestación auténtica también de las mujeres, auténtica y clara, de que los legisladores locales pues puedan atender los asuntos de la sociedad. En específico, ellas traen un tema muy particular. Creo, y lo que tengo entendido, pues que ya están haciendo los acercamientos. Sé que ya hay una comitiva especial que están tratando de atender esta situación. Creo que tenemos que llegar al diálogo, a la construcción. Evidentemente esto no
no abona. Yo he escuchado de ambos lados, ¿no? Y evidentemente como tenemos que tomar las decisiones y, como dicen, tomar el toro por los cuernos. Y claro que hay que buscar el punto medio. Porque este es un punto de una votación. O sea, se tiene que presentar al pleno y todos los diputados van a decir, pues sí o no. Exactamente. Entonces yo creo que ahora toca ya esta parte. No es un tema fácil. Yo respeto muchísimo el Poder Legislativo, a los 25 diputados y diputadas, porque yo desde acá, evidentemente, no soy diputada local y ellos llevan su propia agenda, llevan las formas de llevar este tema del diálogo. Ojalá y que pronto se pueda resolver el diálogo con estos grupos y, por supuesto, que también tomen una decisión los diputados y las diputadas. Entiendo que la exigencia es prácticamente que no se queden en la congeladora estas propuestas, que se pongan y que finalmente pues se someta a la votación que así debiera de ser. Esperemos y ojalá lo mejor para las diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo, que pronto se pueda resolver este tema. A los quintanarroenses como tal no les favorece esta situación de la toma del Poder Legislativo, por el contrario, hay que buscarle una solución lo más pronto posible para que pues se tenga mayor tranquilidad, sobre todo desde el Poder Legislativo, que hay muchísimos temas que se deben de atender desde el Poder Legislativo local. Muchísimas gracias, senadora Mayuli, por acompañarnos aquí ¿Y ahora qué sigue? Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Pulso Sur, el canal de la capital.